Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo hablo directamente de São Paulo, Brasil. Me llamo Marcos y yo ayudo a cuidar de 5 iglesias hispanas aquí en São Paulo. El objetivo de este video es porque yo quiero compartir contigo un curso bíblico llamado La Biblia Explica. En el tema de hoy quiero hablarte un poquito sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Son preguntas que vamos a intentar responder aquí, en este momento, por medio de este video. La primera cosa que vamos a entender es que el libro de Efesios capítulo 4, versículos 5, 6, nosotros vamos a leer lo siguiente. Hay un solo Dios que es Padre de todos, que está en todos y es sobre todos. Esto está escrito en Efesios 4, versículos 6, versículo 5 y versículo 6. Entonces, de acuerdo con ese texto, solo hay un Dios. Y este Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Más tú puedes decir así: bueno, ¿por qué la Biblia dice entonces en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 3, en el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Bueno, ¿por qué aparece en el plural? Si solo hay un Dios, ¿por qué la Biblia dice que no hay que hacer dioses ajenos? En primer lugar, cuando la Biblia dice que solo hay un Dios, es porque en medio a algunos dioses falsos, solo hay un Dios verdadero. ¿Estás entendiendo? Solamente un Dios verdadero. Mira, un Dios puede ser para ti el dinero. Si tú das más importancia al dinero que al propio Dios que creó los cielos y la tierra, entonces el dinero se vuelve un Dios para ti. Pero en el sentido de que solo hay un Dios, el dinero puede ser un Dios, una enamorada tuya puede ser un Dios, un enamorado tuyo puede ser un Dios, tu trabajo puede ser un Dios. Si te dedicas más a trabajar y digamos no piensas en ir a la iglesia, no piensas en hablar con Dios, no piensas en estudiar la Biblia, si el trabajo es más importante para ti, si el deporte es más importante para ti, si los amigos son más importantes para ti, si tú prefieres, digamos, salir con los amigos en vez de ir a la iglesia, es solo un ejemplo que estoy dando, no te estoy diciendo para que vayas a la iglesia, pero te estoy mostrando que aquello que es prioridad para nosotros en la vida, eso se vuelve un Dios. ¿Cuándo? Eso está arriba de Dios. Entonces, esos dioses que nosotros mismos hacemos para nosotros, ellos no son dioses verdaderos. Ellos nos traen una vida mal, nos traen una mala vida. Pero en medio a esos dioses, dice la Biblia, hay un solo Dios que es verdadero. ¿Todo bien? Ahora vamos a responder una otra pregunta. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es malo, Dios es bueno, Dios es un Dios que guarda rancor, es un Dios enojado, es un Dios que castiga. Porque desde chiquitito yo escucho a la gente decir así: no hagas esto porque Dios te va a castigar. ¿Ya escuchó eso? Si ya escuchó, déjeme decirle una cosa. Le voy a leer un texto bíblico que muestra cuál es el carácter de Dios. Y el texto está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 8, cerquita del libro del Apocalipsis. Primera de Juan 4, 8 dice así: aquel que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Yo no sé si tú vas a percibir la diferencia de esto que te voy a preguntar. Si yo digo así: yo soy un cabello, yo soy un cabello, es diferente de decir yo tengo cabello o yo poseo cabello. ¿Es diferente? Claro que es diferente. Yo no soy un cabello, pero yo poseo cabello, yo poseo cabello, yo tengo cabello. La Biblia dice que Dios no tiene amor, Él es amor. ¿Es algo diferente para ti? Claro, obvio, es algo diferente para ti. Dios no posee amor, Dios no tiene amor, Él es amor. La esencia de Dios es amor. ¿Qué hace una persona amorosa? Date cuenta. Responde para ti mismo. ¿Qué hace una persona amorosa? ¿Ella vive con rancor? ¿Ella vive con rabia? ¿Ella vive enojada? ¿Ella castiga a una persona? Una persona amorosa, ¿ella hace eso? No, ella no hace eso.
Entonces, si la Biblia dice que Dios es amor, eso quiere decir que Dios no posee amor. Él no tiene amor un rato y otro rato no. Así como nosotros. Nosotros hacemos el bien para una persona que nos hace el bien. Y si la persona nos hizo mal, no le hacemos el bien y a veces le hacemos el mal, nos vengamos. Con Dios no es de esta manera. Si tú le haces bien a Dios o le haces mal, Él va a seguir amándote. Él va a seguir siendo Dios amoroso. Él no te va a castigar. Entonces ese mito que nosotros creamos un día por nuestros antepasados, por la gente que nos hablaba, decía, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Dios no castiga. Dios es amor. Y por ser amor, Él no puede amar uno y otro odiar. Dios no ama el cristiano que va a la iglesia y odia al borracho que está en el bar. Dios no ama al pastor que está en la iglesia y odia al ladrón que acabó de matar a una persona, un asesino. Dios, Él odia los pecados de todos nosotros, pero Él ama a cada uno de nosotros. No importa si tú eres borracho, no importa si tú fumas, no importa si tú eres un adúltero, no importa si tú eres prostituta, no importa si tú eres una persona malhechera, no importa si tú eres asesino, no importa lo que hiciste en tu vida, Dios te ama de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él no posee amor. Él no puede dejar de amarte solo porque hiciste un daño. No, Él te va a seguir amando. Él solo odia esas cosas erradas que nosotros hacemos. Y acuérdate, no es porque Dios nos ama que nosotros no vamos a recibir la consecuencia de aquello que es errado de lo que hacemos. Nosotros cuando practicamos lo que es errado, nosotros vamos a recibir las consecuencias. Pero eso no significa que Dios no nos ama. Dios nos ama porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Entendiste? ¿Todo bien? ¿Dio de comprender un poquito más sobre Dios? Entonces, si dio de comprender, ahora te invito para que viajes conmigo para ver cómo es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios tiene cabeza, tiene brazo, tiene pierna, tiene rostro, tiene nariz, ojo, boca, o Dios es espíritu. Bueno, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 26, me parece, o 24, dice lo siguiente: Dios es espíritu y importa que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces la Biblia dice que Dios es espíritu. Si es espíritu, nosotros no podemos verlo, nosotros no podemos tocarle, porque Él es espíritu. Pero yo quiero darte una buena noticia. La buena noticia es que la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios tiene una imagen, Dios tiene una forma. Y si nosotros representamos la imagen de Dios y tenemos cabeza, tenemos cuerpo, tenemos forma, entonces Dios también tiene una forma. ¿Estás entendiendo? Dios tiene una forma. Si Dios tiene una forma, es una gran señal de que Él tiene una personalidad. ¿Todo bien? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios es espíritu? ¿Sabe por qué? Porque la persona que está escribiendo, él está escribiendo con el lenguaje de él, de ser humano, pero es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque aquí Dios no puede aparecer para nosotros en este momento. Si Dios aparece para nosotros, ¿sabe qué sucede contigo y conmigo? Nosotros podemos morir en el mismo rato. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Si Dios aparece para un pecador, el pecador se puede morir en el mismo rato. Exactamente. Dios es espíritu en ese sentido. Nosotros no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos morir. Si aparece un ángel ahí donde tú estás, el ángel aparece de forma brillante, esplendorosa, una luz fuerte. Tú no te vas a quedar, a veces es posible que tú te quedes ciego. Entonces imagina, si un ángel aparece, sucede eso con nosotros. Imagínate Dios. Si Dios aparece, nosotros podemos volar en el mismo rato y podemos desaparecernos. ¿Estás entendiendo? Ahora, cuando lleguemos en el cielo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 dice que nosotros vamos a ver a Dios rostro a rostro. Eso quiere decir que Dios es
Dios tiene una forma. Él tiene una forma. Él es espíritu aquí entre nosotros por causa de nuestros pecados. ¿Todo bien? Ahora quiero terminar diciendo lo siguiente. Dios es compuesto en 3 personas. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así 3 personas? Sí, Dios es Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entendiste? Dios es Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí tú dices, pero si es 3 personas, el Hijo no puede ser Dios porque es el Hijo del Padre. Y el Espíritu Santo es un espíritu. Esa es la primera pregunta que viene en nuestra mente. Bueno, yo quiero decirte lo siguiente. La palabra hijo no significa apenas, no tiene que ver apenas con descendiente. La palabra hijo tiene que ver con esencia en la Biblia también. Por ejemplo, cuando se dice así, hijo, 1 Juan 3, versículo 10, allá dice, en esto son manifiestas las obras de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. ¿Tú crees que el diablo tiene hijo? ¿Cuál fue la mujer del diablo? No, cuando dice que hay hijos del diablo es porque pertenecen a la naturaleza del diablo. Cuando dice hijos de Dios es porque ya pertenecemos a la naturaleza de Dios. Es decir, nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, aceptamos a Cristo como Salvador y ahora hacemos parte de la familia de Dios. Somos considerados entonces hijos de Dios. ¿Entendiste? Jesucristo es llamado de hijo, ¿sabes por qué? Porque Él nació de una mujer. Y aquí en el planeta Tierra, nosotros llamamos a las personas de papá, de mamá, de abuelo, de abuela, de tío, de tía, de sobrino, de sobrina. Jesucristo fue llamado de hijo aquí exactamente porque Él nació de una mujer que fue llamada su madre y que fue María. Solo que María no tuvo relación sexual con un varón para que Jesucristo naciese. No fue así. ¿Cómo Jesús nació? Primero, el Espíritu Santo descendió sobre María. Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo descendió sobre María, entró en María, pero no tuvo relación sexual. Eso no podemos explicar bien. ¿Por qué? Porque eso se llama la encarnación de Cristo. Entonces el Espíritu Santo es un ser divino, es Dios. Entra en María, que es una mujer, que es un ser humano, que es pecadora. Entonces el que sale, él sale hijo de Dios, porque viene del Espíritu Santo, y hijo del hombre, porque viene de un ser humano. Por eso es llamado hijo del hombre y hijo de Dios. ¿Entendiste? Así funciona con Dios. Dios es Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo así en 3 personas? Para que Dios sea Dios en 3 personas, el Hijo y el Espíritu Santo también tienen que ser como Dios. Dios nunca nació. Dios nunca fue creado. El libro de Salmos 90, versículo 2 dice que Dios es Dios de eternidad a eternidad. ¿Qué significa eso? La palabra eternidad o eterno, Olam en hebreo, significa que no tuvo inicio y ni fin. Entonces Dios nunca tuvo inicio y nunca tendrá fin. Lo mismo sucede con el Hijo, que es llamado de Hijo, pero es Dios, y el Espíritu Santo. Jesús y Espíritu Santo nunca fueron creados. Nunca hubo un tiempo en que ellos pasaron a existir. No, ellos son eternos también. Ahí tú puedes decir, pero ¿cómo usted prueba eso? Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, hablando sobre Jesucristo que un día nacería como un niño entre nosotros, dice allá Isaías 9, 6, un niño nos nació, un niño nos ha sido dado, y el gobierno está sobre sus hombros. Y ahí escucha, dice así, y él será llamado Consejero, Maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Estás entendiendo? El niño Jesucristo fue profetizado que iba a nacer en Belén y él sería llamado de Padre eterno. ¿Por qué no es llamado de Hijo eterno? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nunca fue creado. Él siempre existió junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Mas el motivo es que aquí Él es llamado de Hijo porque nació de una mujer. ¿Todo bien? Ahí tú dices, ¿y el Espíritu Santo es eterno también? Claro que es. Si el Padre es llamado de eterno, Jesús es llamado de eterno, Padre eterno, Isaías 9:6,
el Espíritu Santo también es llamado de eterno. ¿Y dónde está eso? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice que Jesucristo se entregó por el Espíritu eterno. Entonces, queridos, déjame decirte una cosa. Dios es un verdadero. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Él no puede ver otro Dios delante de Él. ¿Por qué? Porque no existe un Dios como Él. Los dioses que nosotros creamos son dioses fantasiosos. Pero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es un Dios verdadero. El carácter de Él es que Él es amor. Y Él nos trata como hijos de Él. El libro de 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, dice que Dios se manifiesta a nosotros como un papá, como un padre. Es decir, Él nos considera hijos de Él. ¿Cómo es tu papá? ¿Es bueno? ¿Te da de todo? Si tu papá fuese Jair Bolsonaro, si fuese el presidente de Bolivia, si fuese el presidente de los Estados Unidos, no digo de presidente que no te guste, mas si fuese el presidente tu papá, ¿cómo tú te sentirías? Escucha, tú tienes como papá, ¿sabe a quién? A Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, no necesitamos tener más nada, porque Dios es el rey del universo. Y si Él es el rey del universo y tú eres su hijo, tú eres un príncipe. Valórate. Jesús te ama mucho. Él te ama tanto que quiere verte con Él allá en el cielo. En este primer estudio estudiamos sobre la Biblia o sobre Dios. El próximo estudio estudiaremos sobre la Biblia y nosotros entenderemos mejor qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que estemos con Él allá en el cielo. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Un saludo muy fuerte, un abrazo y hasta la próxima.